Estamos aquí para hablar de libertad de prensa y yo propiamente no voy a hablar mucho de la libertad de prensa porque luego existen otros paneles donde se va a desarrollar. Sí me gustaría hacer una reflexión. Y es que la libertad de prensa es solo una parte muy pequeña de algo que es más importante, que es la libertad de expresión y la libertad de pensamiento. Conceptos respecto de los cuales hasta hace quizá 30 o 40 años nadie se oponía, o que no tenían diferentes interpretaciones. Hoy en día, políticos de uno y de otro lado invocan la libertad de expresión como un arma arrojadiza contra los políticos del otro lado. Y el ejemplo lo estamos viviendo ahora en Polonia, pero lo hemos vivido en cualquiera de nuestras naciones. Esa libertad de pensamiento ideológica junto a una justicia independiente eran los dos pilares de una democracia sana. El Tribunal Constitucional Español, cuando hacía bien sus cosas, en unas sentencias del año 80 y 81 dijo que en realidad solo hay dos derechos fundamentales: el derecho a la vida y la libertad de pensamiento. Porque el derecho a la vida es el presupuesto físico de poder ejercer derechos. Si no vivo, no puedo ejercer derechos. Y la libertad de pensamiento es el presupuesto espiritual para cualquier otro que se quiera ejercer, desde la expresión, la prensa, la libertad religiosa. La libertad de expresión es uno de los pilares de la democracia, un derecho fundamental que garantiza a cada individuo la posibilidad de expresar sus ideas y opiniones sin temor a represalias. Su límite siempre ha sido la verdad, que es una palabra hoy en día casi contrarrevolucionaria, la verdad. Y el respeto a otros derechos igualmente dignos de protección, por supuesto, como serían las creencias religiosas, la intimidad de una persona o el derecho al honor, otra palabra que ha desaparecido de nuestro vocabulario, el derecho al honor. Ahora vemos que este principio se ve desafiado en todos los ámbitos y siempre en la misma dirección, ejecutado por los mismos. Se puede calumniar a políticos si son conservadores, se puede atacar las creencias religiosas si son cristianas. Si no son políticos conservadores, si no son creencias cristianas, entonces no se puede atacar al enemigo. Hemos visto aquí informes en el Parlamento Europeo afirmar que la falta de restricciones puede ser mayor amenaza para la democracia que un exceso de regulación. Es exactamente lo contrario de lo que nosotros defendemos. Si por algunos fuera, Dante no hubiera escrito hoy la Divina Comedia, ni, por supuesto, Miguel Ángel hubiese dibujado los frescos de la Capilla Sixtina. Hubiera aparecido un verificador de noticias y hubiera dicho que eso es un bulo. Los enemigos de la libertad de expresión son tres, fundamentalmente: la violencia física, la censura directa en los medios y la ausencia de prensa libre. La cultura de la cancelación es un ejemplo evidente de violencia verbal para censurar la libertad de expresión. Basta una opinión en redes sociales y te pueden echar del trabajo. Antes de continuar, quería hacer mención a algo que él decía, y es relacionado a cómo en esa, digamos que libertad de expresión que buscan los gobiernos que por desgracia hoy tenemos en gran parte de los países, justamente puede calumniarse únicamente al que es conservador. Se calumnia y se insulta al que, digo yo, defiende el sentido común, al que defiende la patria, al que defiende los valores, al que defiende la vida del no nacido, al que defiende los límites territoriales de su nación. Hoy a ese tipo de personas se les trata como homófobos, se les trata como racistas, como xenófobos, como machistas, como misóginos. Pero cuando uno ataca las ideas de izquierda, cuando los políticos de derecha o la ciudadanía ataca a los pensamientos de izquierda, a su vez repiten estos mismos calificativos en contra de quienes evidencian las falencias que tienen en sus pensamientos y en sus actos, que en el fondo lo único que buscan es destruir la sociedad. Pero así como se presenta esto, también lo que se busca es atacar los pensamientos cristianos, atacar a la sociedad desde las raíces y sus creencias, y eso también es muy constante, es muy común. Está bien hablar mal del catolicismo y del cristianismo, sin embargo, si uno habla en contra del Islam y cómo el Islam no es compatible con las sociedades occidentales, se toma como si fuese un discurso de odio, así sea una realidad. Entonces tienen varas para medir lo que se puede y lo que no se puede decir. Tratan de controlar el discurso desde la censura, tratan de decir lo que es bueno y lo que es malo, y usan los medios de comunicación, usan la academia para extender esta narrativa en todo el mundo, el cual es un pensamiento que por desgracia se ha masificado en gran parte de la población. Censurar la libertad de expresión. Basta una opinión en redes sociales y te pueden echar del trabajo, o cerrarte una cuenta bancaria, o cancelarte una reserva de hotel si vas a un meeting de Trump, como sucedió con Airbnb en la anterior campaña electoral.
Esto es violencia, y hay que decirlo. Pero es que nos enfrentamos a un aparato censor que ya ni siquiera se molesta en utilizar la bandera de la libertad de expresión. Ya ni siquiera la utilizan como excusa para censurar, sino que atacan directamente la libertad de expresión. No hay libertad de expresión. Censura directa es la cancelación a través de las leyes de memoria histórica. España ha sido pionera, pero se extienden ya por toda Europa. La imposición de un relato sobre nuestra propia historia, la censura, aparece como algo fundamentalmente antidemocrático, recogiendo la opinión de un conservador británico, Burke, que decía que la nación es el pueblo de hoy, pero también de los de ayer y de los de mañana. Cuando se reescribe nuestra historia y se impone un relato histórico determinado, se está atacando a la democracia. Este punto también es muy relevante porque justamente como estos zurdos, estos tienen los medios de comunicación, tienen el poder de los medios de comunicación, los globalistas tienen el poder de los medios de comunicación, aunque a veces no sea perceptible, pero en general los tienen, y además como también dominan gran parte del pensamiento desde la academia. Cualquiera que haya estado en una universidad los últimos 10 años podrá dar fe de ello. La academia es un nido ideológico de zurdos, es un centro de adoctrinamiento de mucha importancia para la izquierda en contra de la sociedad. Entonces han intentado imponer una narrativa a través de estos medios de comunicación y de la academia. La intención es destruir el valor, el honor, el orgullo nacional que pueden tener los ciudadanos respecto a su propia nación. Y una de las tantas formas, pero una de las más importantes, es destruir la historia de las naciones. Decirle a los ciudadanos que su historia está mal, que su cultura está mal, que es nociva, que sus antepasados ganaron luchas que no debieron haber tenido, porque eran moral y éticamente malas. Así los convencen de que tanto como sus raíces como su historia está mal y que por lo tanto hay que reescribir aquello que ustedes son. Y de esta forma los desconectan de sus raíces y de su nación y los convencen de que es necesario reescribir la historia, que los nuevos conceptos que ellos quieren imponer son los buenos y que por lo tanto como sociedad tenemos que moldearnos a esos conceptos que ellos quieren alcanzar. Pero lo que en realidad buscan es intentar destruir la voluntad de los ciudadanos, tratar de desconectar los intereses que puede tener el individuo en pro de la colectividad. Buscan reescribir la historia porque este es un obstáculo para el mundo globalista que nos quieren imponer. Si nadie se identifica con nada, si nadie tiene amor por un territorio o por unos valores o por unas creencias, es muchísimo más fácil destruir a los individuos de dicha nación. Eso es lo que buscan. Por lo mismo intentan también destruir la familia, porque saben que es el núcleo más básico, elemental e importante que tiene una sociedad. Pero a su vez, cuando se promueven valores familiares, cuando se promueven las creencias católico-cristianas o cuando se promueve el amor por la patria, estos mismos zurdos, estos mismos globalistas, lo que dicen es que esos son pensamientos retrógrados, que son pensamientos extremistas y que no van acorde con estos tiempos. Pero eso no es cierto. Como les dije, lo hacen porque lo ven como una amenaza para el globalismo que nos quieren imponer. Censura directa es esa policía polaca, por supuesto mandada por el nuevo gobierno progresista y globalista, entrando en la televisión pública de Polonia para tomar su programación por la fuerza, algo que solo había hecho Jaruzelski en el año 1981. Y no es un tema de la izquierda, es un tema, y hay que aprovechar, del Partido Popular Europeo. Donald Tusk forma parte del Partido Popular Europeo. Si no hay una condena abierta del Partido Popular Europeo a lo que está haciendo el gobierno de Polonia, el Partido Popular Europeo queda ya definitivamente al margen de los partidos democráticos. Que es el momento y el lugar de decirlo. Censura directa es utilizar la Fiscalía para perseguir delitos de odio y callar a opositores. Cuando miles de jóvenes se refugian en las redes sociales donde hay un ámbito de libertad, se acude a los verificadores de noticias que imponen la censura en las redes sociales. Una red como... Este es otro punto importante y es este de los verificadores de noticias. ¿Quiénes determinan qué es y qué no es fake news? Entonces, por lo general, son los mismos, ellos mismos, los globalistas, los zurdos, los que tienen control de esto. Y son ellos mismos los que además determinan si supuestamente una noticia es verídica o no lo es. Crean una noticia falsa y ellos mismos determinan la validez de la información a nivel mundial.
mundial, es algo ridículo. Pero es algo que se presenta mucho y a lo cual la gente le da validez a que los mismos que crean las fake news, que corroboren la veracidad de la información que se pone. Entonces la gente al final, aunque sepan o intuyan que están leyendo una fake news, cuando ven que está verificada por alguien que físicamente no sabemos quién es, la dan como si fuera válida, o por el contrario la dan como si no fuera válida cuando estos mismos personajes dicen que es una noticia falsa, pero son los mismos verificando las mismas noticias falsas que ellos han generado. O Twitter, que censuraba de forma masiva cuentas y que no tuvo la garantía de un poder público que garantizase la libertad, ha tenido que ser un rico Elon Musk el que ofrezca algo de libertad a esa red social. Compra Twitter, se levanta la censura o gran parte de ella, se desbloquean millones de cuentas que estaban censuradas, se abre el conocimiento público, el código interno, se descubre que existía incluso programación interna no solo para censurar, sino silenciar, quitar difusión a determinadas cuentas y a determinados mensajes por defecto por el mero hecho de ser conservadores o disidentes del consenso. Se descubre que existía comunicación constante entre los equipos de Twitter con gobiernos de izquierdas, con la candidata Hillary Clinton, con gobiernos izquierdistas en Europa, con ONGs, con organizaciones supranacionales. Y no tenemos respuesta. Y cuando Elon Musk hace pocos días acude a Roma, invitado por Giorgia Meloni a participar junto a Giorgia y a Santiago Abascal y a otros líderes políticos en la Atreyu, y recorre todas las redes junto a sus fotos con líderes conservadores, al día siguiente, inmediatamente, el comisario europeo de Mercado Interior, Tomás Thierry Breton, abre un expediente a Twitter, a X, por supuestos incumplimientos de la normativa europea. Esto es la libertad de expresión para determinados burócratas en Bruselas. Y el tema de Twitter era muy evidente el sesgo ideológico que tenía antes y era muy claro que existía, así como también existe en Facebook, así como también existe en Instagram, así como en gran medida también existe en YouTube. Era muy evidente y la gente lo veía prácticamente como si fuera algo normal. Los zurdos que muchas veces dicen que apoyan la libertad, que muchas veces dicen que buscan la libertad de expresión, fueron los primeros en levantar la voz cuando Elon Musk reveló toda esta información, la información interna de Twitter que hablaba de censura hacia pensamientos conservadores, y lo empezaron a llamar extrema derecha, como si tuviera discursos de odio, y por eso es que son tan repetitivos los zurdos y por eso tienen tan poquita credibilidad en la sociedad últimamente, porque uno ya evidencia que el pensamiento zurdo únicamente se argumenta a partir de calificativos y que en el fondo lo que buscan es silenciar a todo aquel que no piense como ellos. Pero más allá de la compra de Twitter por Elon Musk y de pronto alguna mejora que haya existido en el algoritmo para disminuir esta censura que existía, la realidad es que esto sigue existiendo, y no únicamente desde las redes sociales, sino desde los políticos, desde los organismos internacionales. Como decía Uxade, pusieron sobre la mira a Twitter por una visita de Elon Musk a gobernantes de tipo más conservador. Entonces pareciera que viviéramos en un mundo de marionetas, donde los que tienen el poder tienen el control, incluso el control respecto a lo que podemos y no podemos decir. Pero lo que yo siempre digo es que ellos creen que por tener el control de los medios, por tener el control de los organismos internacionales, de la academia, de gran parte de los políticos, que ellos creen que pueden dominar a placer a la gente, pero la gente despierta, la gente no come entero, y cada vez somos más los que nos vamos dando cuenta de eso. Esto es muy evidente con el contenido woke que intentan realizar desde las grandes productoras audiovisuales como Disney o como Netflix. La gente deja de consumir ese tipo de contenido. La gente, más allá de que les vendan cierto tipo de entretenimiento o que les vendan cierto tipo de información o cierto tipo de ideologías políticas desde la izquierda, las personas son conscientes de su realidad y de lo que estas grandes empresas están intentando hacer, y por lo mismo en gran medida hemos dejado de consumir ese tipo de contenido. Y luego siguen hablando, repito, del discurso de odio. Todo lo que no sea aceptar el consenso progre europeo se convierte en discurso de odio. Y si no, es desinformación o fake news. Si expones un escándalo de corrupción de la izquierda, desinformación. Si expones estadísticas sobre criminalidad, desinformación. Si hablas de reemplazo demográfico y cultural, desinformación. O teoría de la conspiración.
teoría de la Están esa, organizados esa es para la otra. ejecutarlo y tiene esas agencias de verificación de noticias, fact-checkers. Hay que poner de manifiesto que ahora mismo estamos en fase de elaboración en el Parlamento Europeo de una ley de medios de comunicación en Europa que pretende reconocer con carácter de reglamento europeo la existencia de esos verificadores de noticias para contrastar la información de las plataformas sociales. Y esto se ha propuesto por la Comisión Europea. Y encima, con dinero nuestro, se va a pagar y financiar el funcionamiento de los verificadores de noticias. Pagamos a alguien para que nos manipule y nos restrinja nuestra libertad. Recuerdo un debate electoral en el que Santiago Abascal, presidente de Vox, denunció el elevado número de violaciones en manada cometidas por inmigrantes. Y habló de que representaban el 70% de las violaciones. Al día siguiente, los verificadores de noticias en España enviaban esos disclaimers, bulo, desinformación, para decir, luego en la letra pequeña, que Santiago Abascal había engañado porque no era el 70% de las manadas de violadores, sino el 69%. Pero, sin embargo, habían dejado la huella de una mentira, cuando en realidad los que estaban manipulando eran ellos. El problema es que estas agencias de verificación tienen mucho poder. Podríamos seguir. El grupo Meta de Facebook, Instagram, WhatsApp, delegan los verificadores de noticias el control del contenido, el borrado de publicaciones, los famosos carteles de contexto o el bloqueo y suspensión de usuarios. Desde un punto de vista conservador, pero desde el punto de vista del sentido común y de la libertad individual, tendríamos y debemos oponernos. Y el tercer y último bloque sobre esa prensa o la libertad de prensa. Yo aquí poco voy a decir porque, repito, todo el panel y todo el evento va a girar en torno a esa libertad de prensa y tenemos muchos especialistas. Sin embargo, simplemente decir que efectivamente no puede haber libertad de prensa cuando los medios de comunicación están en manos del poder público, fundamentalmente a través de la publicidad institucional. En un lugar de España que, para los que no son españoles y reciben determinada información, parece que es el paraíso de libertad, que es la Comunidad Autónoma de Madrid, donde gobierna el Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, se pagan 27 millones de euros en publicidad institucional, 27 millones de euros a medios de comunicación. Cuando un medio de comunicación en su cuenta de pérdidas y ganancias depende fundamentalmente de lo que recibe del poder público, parece evidente que no va a morder la mano del que le paga. Pero peor aún que el poder público es cuando los principales financiadores de los medios de comunicación son entidades absolutamente poco transparentes y respecto de las cuales desconocemos cuáles son sus objetivos últimos. Y podríamos citar a Open Society financiando a medios de comunicación en toda Europa para desestabilizar gobiernos en toda Europa. Por eso, frente a eso, yo simplemente decir que tenemos una responsabilidad enorme los partidos del grupo de conservadores y reformistas europeos en eso que ha quedado ya para la historia, en mantenernos en pie en un mundo en ruinas. Efectivamente, el mundo de los derechos fundamentales, el mundo de las libertades públicas está en ruinas y nosotros somos ahora mismo la garantía de la defensa de la libertad del individuo, de la libertad de las familias y la libertad incluso de las empresas y de los medios de comunicación. Tenemos que configurar o seguir trabajando en esa gran alianza en la que tenemos que tener la capacidad de implicar a periodistas para que ejerzan libremente su trabajo en todos y cada una de nuestras naciones. Muchísimas gracias, Antonio Giordano, a Alicia Reparti por pensar en organizar. Muy bueno, Buxade. Es de los políticos más claros que he escuchado en habla hispana. Es muy claro en lo que dice. Además de que es claro, dice cosas que el resto de políticos no dicen. Son temas que no dice el resto, pero que son muy relevantes y que son en muchos casos amenazas serias contra nuestras sociedades, contra nuestra civilización. Entonces me gusta escuchar a Buxade porque además tiene una claridad también para expresarse muy interesante, muy chévere. Un punto que él menciona en esta ponencia es el punto final que menciona, es el tema de la libertad de prensa, pero dice si hay libertad o debería haber libertad de prensa, pero es que también hay unos financiadores de estos medios de comunicación. Finalmente la libertad de prensa es prácticamente eso, la libertad de prensa en nuestras democracias se ha vuelto en quién domina los medios de comunicación, quiénes financian estos medios de comunicación. Uno puede
puede decir a veces, bueno, este es más de izquierda, más de derecha, más centro, lo que sea, pero al final el 95%, 99% de medios de comunicación pues tienen unos ingresos de alguna parte, tienen algún patrocinador, y estos patrocinadores, estos financiadores finalmente tienen unos intereses, y esto es real y es real ahorita y era real hace 100 años y hace 150 años. Los medios de comunicación manejan unos intereses que no sabemos nunca si son realmente por el pueblo o para quién, a quién quieren beneficiar, políticamente, o a quién quieren destruir la sociedad. Entonces, cuando vemos, como decía Buxade, el caso de George Soros con Open Society Foundation, vamos a encontrar que a nivel mundial financian a muchos medios de comunicación, y vamos a ver también que el interés de George Soros es la destrucción de las naciones, la destrucción de la autonomía de los gobiernos, la destrucción de la autonomía de los ciudadanos. Entonces es peligroso, es muy peligroso creer en los medios de comunicación, más cuando uno sabe en muchos casos quiénes los están manejando. ¿Los maneja el gobierno? ¿Qué tipo de gobierno los está manejando? ¿Qué intereses tienen? ¿Qué quieren lograr? ¿O los financia un capital extranjero? ¿Pero qué intereses tienen? Entonces toca tener claridad con eso. Estos medios no pueden estar por encima de los intereses de la población. En ningún caso pueden estar por encima de los intereses nacionales. No pueden estar por encima de la ciudadanía. Pero les hemos permitido eso, y finalmente en gran medida son ellos los que han construido la sociedad que tenemos ahora. Esa sociedad sin valores, sin creencias, sin orgullo, sin honor. Entonces es peligroso. Los medios de comunicación, cuando se manipulan como se han manipulado, son un peligro para la nación, y hay que tener mucho cuidado también con ellos. Este fue el video de hoy. Si les gustó, no olviden dejar un like, compartir y suscribirse, y nos veremos en una próxima ocasión. Chau.